Hola gente, aquí Astronaut con un nuevo video para Our World en el que les voy a estar contando sobre el primer país en la historia de los países que es México. Este es el primer país que decidió hacer y primero les voy a dar un dato general de qué es el país y luego voy a entrar un poquito más en, en concreto sobre su historia y su cultura. Para empezar, México no es su nombre oficial, su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos y este es un país de América ubicado en la parte meridional de América del Norte. La capital de este país es la Ciudad de México y es una república democrática, representativa y federal que está compuesta por 32 entidades federativas. Este país es extenso y ocupa el lugar decimocuarto en los países más extensos del mundo y es el tercer país más extenso de América Latina. Eh, Tiene fronteriza con tres países. Uno al norte que es Estados Unidos, en la que tiene una frontera de 3.118 kilómetros. Y en el sur tiene dos fronteras, una con Guatemala de 956 kilómetros y otra con Belice de 193 kilómetros. También México es el 11º país más poblado del mundo, con una población estimada de 119 millones de personas. Este dato sacado en 2015 por un censo. Y bueno, la mayoría de estas personas tienen como lengua base el español, pero también México como gobierno tiene consideradas a otras 67 lenguas indígenas que son propias de esta nación. En el país en sí se hablan alrededor de 287 idiomas, que es mucho. Y también es el país hispanohablante más poblado y el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. Este es en general. Bueno, para empezar con la historia tenemos que comentar que hace más de 30.000 años fue cuando México fue descubierto y habitado por un grupo de cazadores y recolectores nómadas alrededor del año 9000 a.C. Este país estaba ya conformado luego por varias culturas como la olmeca, la maya, los teotihuacanos y muchas otras. Los mayas, que es una muy importante que está en el sur de México, zapotecos, bueno, el caso es que tenía una gran diversidad de culturas dispersas alrededor de todo el país. Pero luego, después de estas culturas, llegó la conquista española a este país cuando hubo expediciones en 1517-18, puedes poner, en el que los españoles se dirigieron a la costa de Veracruz, porque, bueno, México tiene un golfo y por ahí está un estado que se llama Veracruz y por ahí fue donde penetraron al interior de Mesoamérica donde tuvieron algunas alianzas con varios pueblos y en sí querían ir a conquistar el centro, como la capital, se podría decir, de Mesoamérica, que era Tenochtitlán. En el camino derrotaron a muchas culturas y destruyeron muchos monumentos y eso. Pero bueno, y al final lograron conquistar en 1925, lograron conquistar México, el territorio mexicano, y así fue, y entonces esto dio paso a la época virreinal, en la que, bueno, México fue conocido como Nueva España, y desde que conquistaron hasta el año 1921 fue la época virreinal y en 1921 fue cuando se rompe esto, cuando se termina la independencia, que inicia en septiembre, el 16 de septiembre de 1810 y dura 11 años hasta 1821, cuando se deja de llamar Nueva España y ya toma el nombre de México. Después de esto también ha habido varias guerras y eso dentro de México y contra otros países, eh, que pueden ser otro video, que lo explico más a fondo, pero la más importante de estas, además de la independencia, 100 años después del inicio de la independencia, ya calculándole en 1910, llega la Revolución Mexicana, en la que se conoce una dictadura de un presidente que duró más de 30 años en el poder del país mexicano, que se llamaba Porfirio Díaz, y entonces esa época de 30 años se llamó Porfiriato.
y entonces el pueblo se rebeló ante el gobierno y también finalmente terminaron ganando. Y ya en 1917 es cuando acaba toda toda la guerra, toda la revolución, y se termina haciendo una constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es la constitución que actualmente rige sobre este país. Y ahora finalmente toca hablar de la cultura. La cultura es una parte muy esencial de México y es algo muy reconocido a nivel internacional. La cultura de México es muy rica, pues mezcla diversos elementos de diferentes periodos como prehispánicos, coloniales y modernos de la actualidad. Actualmente hay 52 pueblos indígenas, pero el 85% por ciento de las personas mexicanas viven en ciudades grandes, tales como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras. La riqueza natural del país, la pluralidad y valores son características muy propias de algo mexicano. Los pueblos respetan costumbres y muchas cosas de sus antepasados de hace mucho tiempo. Y una de las cosas muy importantes de la cultura mexicana es la pintura, ya que en el México prehispánico esta pintura, la pintura era una parte esencial en las construcciones, eventos, códices, entre otras cosas. La arquitectura también es un papel muy importante en la historia, ya que las civilizaciones mesoamericanas tuvieron un gran desarrollo estilístico y el urbanismo tuvo un gran empuje en varias ciudades de otras culturas, tales como Teotihuacán, Tenochtitlán y entre otras. Otra fundamental que es reconocida internacionalmente, y puedes ir a preguntarle a cualquier persona y te van a decir que sí, es su gastronomía. La gastronomía mexicana, la diversidad en la comida. La gastronomía fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010. La gastronomía mexicana reúne ingredientes que datan de la época prehispánica, como el maíz, chile, cacao, aguacate, nopal, y otros que los trajeron los españoles, tales como la carne, el arroz y el trigo. Bebidas, también hay como el pulque, tequila o el mezcal que son muy características. La música también es una parte esencial y son símbolos de la identidad cultural. Y estas son la música ranchera y el mariachi, que fueron difundidos por el cine nacional, la música norteña, la banda y el corrido. El cine mexicano es otra parte que fue promotor fundamental de la identidad del mexicano y tuvo su edad de oro entre 1935 y 1958. Las tradiciones de México, eh, hay festejos regionales y nacionales, pero los más característicos son los de carácter religioso, que fueron implementados gracias a la colonización por parte de los españoles a este país. Una festividad es el Día de Muertos, que se lleva a cabo el 2 de noviembre, que bueno, esta es de origen prehispánico en el que se celebra a los muertos, a los difuntos. Otra es, bueno, el Día de Grito de Independencia, que se celebra el 15 de septiembre, que fue como en la noche cuando, como pues sí, el pueblo se rebeló para su independencia. El 6 de enero, que es el Día de los Reyes. No sé, muchísimas fiestas. El 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Bueno, hay muchas fiestas y esto también es algo muy importante. Otra de las cosas que se le conoce al mexicano es que es muy argüendero, que le gusta andar en pura fiesta, que es muy divertido, que no le importa nada, con que esté feliz, con que se divierte y eso, y bueno, eso es cierto, la verdad, eso es algo muy característico, no solo de México, sino de la mayoría de las culturas latinoamericanas son así, y México es una de las reconocidas así. Así que bueno chicos, este ha sido el video, este ha sido el primer video de historia de los países y he escogido México ya que ha sido un país diverso, es un país diverso cultural e históricamente y espero les haya gustado este video, que les haya entretenido y en especial les haya enseñado. Si es así, no olviden darle like, comentar si les ha gustado, qué les ha gustado y qué no. Y si les ha gustado y quieren ver más historia de otros países, no olviden suscribirse. Ahí tienen el botón, es gratis y me ayudaría mucho a seguir con estos videos. Gracias chicos, nos vemos en el próximo video.